Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar acá. Hoy es el tercer conversatorio que llevamos desde la franja en esta semana en conmemoración del 11 de septiembre, este titulado en cómo afectó la dictadura civil-militar al modelo educativo chileno. Y primero, para partir, voy a presentar a los invitados. Primero tenemos a José Miguel Sangüesa, sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Gestión y Políticas Públicas, investigador de la Fundación Nodo 21 y doctor en Educación. También tenemos a Silvia Rojas, es educadora de párvulos en ejercicio, miembro de Redofem, diplomada en Gestión Cultural y actualmente cursando un diplomado en Niñez y Políticas de la Infancia. Y por último, a Daniel Johnson, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación Media con mención en Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, magíster en Educación en Currículum y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile, del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, y además es doctor en Currículum e Instrucción. Algo muy personal, yo estudio educación parvularia, entonces es un agrado para mí estar con Silvia y bueno, el profe Daniel me hace clases, así que me siento bastante en confianza con este grupo. Una introducción, como para que le demos con ya propiamente tal con el conversatorio y poniéndonos en contexto de lo que vamos a hablar. Se ha afirmado por expertos que Chile es donde tal vez se da la expresión más pura del modelo educacional neoliberal. En septiembre de 1933, los militares, con la venia de un importante sector de civiles, derrocaron al gobierno de la Unidad Popular con el golpe de Estado. Desde entonces se impone un régimen militar autoritario y sangriento. Bajo la doctrina de la seguridad del Estado, se impone un régimen de represión y persecución que se prolonga por 17 años, en los que se atenta sistemáticamente contra los derechos humanos. En particular, en este caso, son las transformaciones estructurales que de a poco se empiezan a percibir y que a la larga dan paso a la refundación del Estado de Chile y de sus instituciones, incluida en ellas el sistema educacional. Desde 1975 se empieza a poner en marcha el nuevo modelo social que impone la competencia y el mercado por doquier. Es en el comienzo de la construcción del Estado neoliberal. Sin embargo, no será hasta finales de la década de los 70 en que el gobierno establecerá una agenda para las transformaciones educacionales, con directrices claramente neoliberales que anuncian una reforma radical al sistema educacional. En el primer periodo, más allá de las políticas represivas que se aplican en toda la estructura del sistema educacional para eliminar las ideas marxistas o incluso las posibles críticas que pudiesen surgir al régimen militar, no hay una orientación clara en lo que debe hacerse en educación. La reforma educativa impuesta en dictadura tuvo graves consecuencias en la forma de estudiantes, precarizando muchos establecimientos, tanto de enseñanza básica, o sea, parvularia, básica, media y superior. Hasta nuestros días los resultados ya los conocemos. Desigualdades estructurales en la educación se concibe como un bien de consumo y una vez la calidad se percibe más baja. Tenemos igual unas preguntas como orientadoras. La idea, como ya veníamos diciendo, ojalá que todos acá vayamos como haciendo. Y bueno, la primera es cómo afectó la dictadura al sistema educativo puntualmente y ojalá si lo pudieran enfocar como desde sus áreas de estudio, cómo lo han podido percibir. Entonces, no sé si les gustaría partir como respondiendo tal como les presenté, primero como José Miguel, después Silvia y por último Daniel. Súper. ¿Parto entonces? Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la instancia. De todas maneras, aprovecho de aclarar que lamentablemente me faltan un par de años todavía para ser doctor en educación. Estoy estudiando el doctorado. Espero defender la candidatura en octubre, de hecho. Así que toco madera nomás. Bueno, cierro paréntesis. Respecto de la primera pregunta, de cómo afectó la dictadura del sistema educativo, lo fundamental es que la dictadura sentó las bases de un sistema educativo organizado como mercado en todos sus niveles. Y es importante distinguir concretamente qué es lo que significa esto, de qué hablamos cuando hablamos de un mercado educativo. La literatura reconoce tres características fundamentales. En primer lugar, la libre elección de las familias hacia las instituciones educativas. Después, en la pregunta siguiente, vamos a hablar de que en realidad esta supuesta libre elección en Chile tiene bien poco de libre. Pero bueno, libre elección, competencia abierta entre instituciones por captar estudiantes y una oferta educativa principalmente concentrada en instituciones privadas junto con una administración de la educación pública lo más
descentralizada y atomizada posible. Bueno, las reformas que la dictadura introdujo en la educación, como tú señalabas, vinieron a comienzos de los 80, luego de los primeros años más bien marcados por la represión, por la desarticulación de actores colectivos, expulsiones de profesores y estudiantes, recortes presupuestarios a la educación en general. Y en términos gruesos, las reformas de la dictadura se basaron en tres grandes lineamientos. En primer lugar, la apertura y la promoción de la entrada masiva de nuevos proveedores privados, que además iban a estar facultados legalmente para perseguir fines de lucro, lo que no es una condición indispensable para un mercado. Puede haber mercados con instituciones solamente sin fines de lucro porque lo que lo determina es la competencia, pero bueno, rasgo distintivo que refleja la profundidad de la transformación chilena es esta idea de las instituciones con fines de lucro, salvo por las universidades privadas, formalmente, digamos, lo que tiene mucho que ver con una concepción tradicional de la universidad como un espacio de reproducción de élites. Los técnicos que comandaron las reformas de la dictadura siempre apostaron que la masificación de la educación superior iba a venir por el lado de los CFT y los IP, más que por las universidades privadas. Bueno, en primer lugar, la promoción de nuevos actores privados. En segundo lugar, la introducción de la competencia entre instituciones, tanto públicas como privadas, por financiamientos tipo voucher, como se conoce, es decir, financiamientos basados en la demanda, en la cantidad de estudiantes captados por cada institución, en lugar de financiamientos basales que cubran los costos de operación de las instituciones educativas. Y esto lo vemos hasta el día de hoy. El financiamiento a través de subvenciones en la educación escolar, que se ha mantenido intacto incluso bajo la reforma a la ley de inclusión del gobierno anterior, y en la educación superior, en el autofinanciamiento de las instituciones públicas, el cobro de aranceles y el desarrollo de mecanismos de endeudamiento como vía de acceso a la educación superior. Y por último, el tercer alineamiento es la fragmentación del sistema de escuelas y de universidades públicas. En el nivel escolar, esto se hizo en la famosa municipalización, el traspaso de la administración de las escuelas públicas a los gobiernos locales, a las comunas, mientras que en la educación superior, las distintas sedes regionales de las universidades preexistentes, sobre todo de la Universidad de Chile, de la Universidad Técnica del Estado, fueron separadas de estas y reconvertidas en universidades autónomas entre sí. Y solo para cerrar, es bueno sistematizar estos rasgos porque hay mucha búsqueda deliberada de confundir el debate público, especialmente en el contexto del proceso constituyente. Han salido en estos días varios investigadores de derecha a decir que es mentira que la dictadura y la constitución del 80 instauraron un mercado en educación, porque en Chile siempre han existido proyectos privados y siempre han existido mecanismos de apoyo y subvención estatal a esto. Bueno, es verdad que siempre han existido proyectos privados y mecanismos de subvención estatal, pero una cosa es eso y otra cosa es que el sistema completo se organice como un mercado, es decir, un sistema donde, por ejemplo, el 25% de la educación escolar era privada en 1970, a uno donde el 67% de la matrícula escolar es privada. En la educación superior las cifras son más drásticas aún. Y un sistema también donde el financiamiento a la educación pública deja de ser basal y orientado a cubrir sus costos, para pasar a ser un sistema en el cual tanto las escuelas y universidades públicas tienen que competir de igual a igual con las instituciones privadas por financiamiento. Entonces, hay una deshonestidad intelectual muy grande de esta gente de derecha, a la cual se pliega muchas veces el mundo concertacionista con un ánimo de confundir el debate y de presentar el mercado educativo chileno como si fuera un hecho natural, y no lo es. La construcción del mercado educativo en la dictadura fue una decisión política y ha sido también una decisión política el preservarlo y profundizarlo bajo los posteriores gobiernos civiles que han decidido regularlo tímidamente, orientarlo con mecanismos de control y rendición de cuentas como el CIMS o la acreditación, además de meterle más subsidios e incorporar incluso la banca privada, que es algo que ni siquiera la dictadura hizo. Me quedo hasta ahí porque después abordaremos el tema de las consecuencias. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Ahora Silvia. Sí, se escucha bien ahí, ¿cierto? Sí, ahí se escucha bien. Ya, súper. Bueno, primero que todo quería agradecer la invitación a este conversatorio. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, claro, como decía José Miguel, la educación superior fue uno de los niveles educativos, por no decir el nivel educativo, que fue más afectado por las reformas de la dictadura, que esta reforma va a cumplir ya cerca de 40 años. Bueno, si hacemos un recorrido histórico respecto a lo que es la educación infantil, la educación parvularia, en Chile, antes de la dictadura, la educación parvularia, y sobre todo también el desarrollo de las profesionales educadoras de párvulos, estuvo concentrado en la Universidad de Chile.
fue la primera universidad que impartió educación parvularia, que también trajo a educadoras de otros países que ya venían con ideas bastante renovadas y novedosas en cuanto a lo que es currículum educativo infantil, la integralidad, niño y niña protagonista de sus aprendizajes. Bueno, y llegando la dictadura, obviamente se perdió todo ese sentido pedagógico, si bien con la reforma del año 81 en educación parvular y educación básica hubo una amplia cobertura, inyectándole más dinero, pero lo que sucedió a partir de ahí es que se ve una educación parvularia asistencial, es decir, la educadora de párvulos no es una docente propiamente tal, sino que también asume el rol de cuidadora, y eso se refleja con la creación de FUNACO, que es la actual Integra, donde se dedicaban niños y niñas, lo importante que era darles su alimentación, y no trabajaban solamente educadoras de párvulos. Claro, efectivamente trabajaban educadoras de párvulos, pero la mayor parte de esa dotación, por decirlo así, era personas que no tenían conocimiento en educación parvularia. Entonces ahí uno sopesa. Claro, efectivamente, darle la atención, por decirlo así, la asistencialidad al niño y niña, que no les falte la comida, considerando que en los años de dictadura hubo un nivel preocupante de desnutrición, y que ahora lo venimos a replicar recién durante la pandemia, si revisan las estadísticas. Claro, efectivamente, la nutrición del niño es importante, pero el sentido pedagógico es lo que se ha estado quedando cojo. Y obviamente eso ya se sigue reflejando hasta en los años 90, principios de los 2000, con la creación de las bases curriculares, que es el marco curricular que nosotros como educadores de párvulos nos regimos, además de tener ciertos principios pedagógicos, objetivos de aprendizaje. Eso antes no se tenía. Entonces, claro, lo que vino a hacer la dictadura es inyectar más dinero, pero despojando de toda intencionalidad pedagógica, no solamente de intencionalidad pedagógica en referencia a lo que es capaz el niño y niña entre 0 y 5 años de aprender, sino que también de invisibilizar la labor de nosotras como educadoras de párvulos, y hasta actualmente somos la planta docente que gana mucho menos a diferencia de otro profesor o profesora en educación básica o en educación media. Nosotros recién hace unos 2 años se consideraron a las educadoras de párvulos de jardines infantiles para postular o ingresar a la carrera docente. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, así que yo me quiero detener hasta ahí. Muchas gracias, Silvia. Ahora el profesor Daniel. Sí, parto también, buenas tardes, parto por agradecer la invitación al conversatorio, y en la misma línea me parece que las personas que estamos, los copresentadores, ¿cierto? Yo también tomé algunas ideas que no pretenden ser una visión completa, ¿cierto?, de estas transformaciones. Creo que hay mucha descripción, como ya José Miguel y Silvia nos han llevado. Entonces, necesariamente hay cosas que se van a repetir. Pero claro, también la idea de conversación va haciendo, ¿cierto?, que el desarrollo del contenido mismo de lo que se habla no esté ensayado, sino que vaya también abriéndose a la posibilidad. En ese sentido, claramente, si uno lo ve como en términos de un sistema educativo, de un modelo educativo, hay un cambio fundamental de la idea de lo que se llamaba el Estado docente, el Estado garante, ¿cierto? Un Estado que estaba pensado en lo educacional, su deber era por una corporación pública garantizar, ¿cierto?, determinado nivel a la mayoría de la población, y desde los 60
por lo menos en educación básica, alcanzar tal vez al total de la población. Frente a eso, ¿cierto? Un Estado que se desresponsabiliza de alguna forma y actúa con esta idea de subsidiariedad, es decir, que entra a determinados momentos, en determinadas circunstancias, determinados procesos, cuando los privados no pueden, ¿cierto?, resolverlo. En definitiva, ¿qué significa eso? Bueno, va a significar esta desresponsabilización muchas cosas, ¿cierto? El término de una estructura nacional del sistema educacional y el paso a una idea de descentralización. El término de la carrera nacional docente, como se llamaba, ¿cierto? El hecho de que tú podías progresar en términos de tu carrera profesional a nivel nacional, porque había un único, o no un único, pero un mayoritario empleador cuando trabajaba en el ámbito público, etcétera, digamos, y algunas de las que han descrito también los colegas. En definitiva, ¿qué pasa a hacer en la pregunta, el cómo afecta eso? Es que el mercado termina siendo el único articulador de todo el modelo, digamos. Si es que podemos hablar de un modelo contraponiendo estos dos temas, pero que además es consistente con una serie de otras transformaciones, es decir, es el mismo modelo del mercado como único articulador en lo que es salud, ¿cierto? En lo que es la preocupación por la seguridad social, y en lo que es prácticamente, inclusive podemos decir, en las décadas que van a seguir, digamos, incluso la seguridad. O sea, áreas que eran tradicionalmente para el Estado terminan hoy día siendo no una preocupación de este Estado, sino que es el mercado lo que define todo. Eso me parece fundamental porque va a generar una serie de formas de pensar también, ¿cierto? De cómo se definen los problemas, de cómo se resuelven, de cuáles son las propuestas y de qué es lo posible imaginar o no en educación. Frente a eso, y con el tema, ¿cierto?, de el perder este foco nacional, que de alguna forma hay también una cierta fe, ¿cierto?, de que el Estado lo podía garantizar. Bueno, surge la idea y que podemos ver entre el sistema municipal, particular subvencionado y particular, ¿cierto? Que como bien decía José Miguel, siempre hubo educación, pero privada, digamos, pero el uso ideológico de que es ideológico defender la educación pública es otro tema, es un tema distinto. Viene una idea que se expresa también en el sistema de educación superior, a lo mejor con mayor claridad, que es la idea de que a través del sistema educacional o en la definición de la estructura de un sistema educacional se está atendiendo a sistemas culturales diferenciados, ¿cierto? Que no necesariamente, es decir, tú te vas a preparar para determinadas cosas, que puede ser una idea muy interesante en el sentido de que si hay necesidades distintas, hay una formación distinta, ¿cierto? Y que se expresa a lo mejor en esta idea de la pirámide invertida, el triángulo invertido, en educación superior, ¿cierto? Técnica, etcétera, etcétera. Pero que cuando uno lo piensa no abstractamente, no en un concepto, en un país imaginado, digamos, en un país real, marcado por la desigualdad, por una fuerte desigualdad, termina no solamente habiendo circuito, una oferta cultural diferenciada, podría decirse, sino una oferta cultural altamente segmentada socialmente. Es decir, más o menos de lo que sabemos, depende de dónde naciste, ¿cierto? Lo más probable es que vaya a determinados colegios, en determinada adscripción, ¿cierto? Y que aspire a determinados niveles de educación superior que ya se estima que es como deseable, por así decirlo. Y esto además formó parte de los análisis, ¿eh? Era algunos, al tomar esto en la transición, lo que se llamó la transición, decían que había que tratar de que no fuera eso. Ahora uno puede pensar cómo no podía ser eso, digamos. ¿Sí? Claramente existe un país real y en base a eso operan estos sistemas. Es decir, no se puede pensar una diferenciación cultural sin tener en cuenta la segmentación social tampoco, que ya puede ser incluso segregación. Y un poco más, tal vez, a la invitación de pensar desde las disciplinas que uno cultiva, como último punto yo diría que a partir de entonces, puntualmente, hay un énfasis y una posibilidad y una intención de definición de los problemas educacionales con un énfasis en lo técnico. Es decir, todo está resuelto, esto es como opera,
Hay una idea además que esto es lo natural, ¿cierto? Muy de acuerdo con las ideas que establecen. Esto es lo natural, esto es lo humano. ¿Mm? Lo raro es lo otro, ¿cierto? Lo raro es que el Estado intervenga, lo raro es que... Bueno, entonces como todo esto es natural y está resuelto, todos los problemas de educación se resuelven en temas técnicos, y lo que tenemos que ver es cómo se logra lo que ya está definido, y por eso la palabra gestión empieza a tener una importancia suprema, ¿cierto? En todo, son casi todos problemas de gestión. No son problemas estructurales, no son problemas sociales, no son problemas políticos, sino que son temas técnicos. Eso yo diría, y no puedo dejar de decir otra cosa, así como bien decían los colegas, que claro, en lo que viene también va a haber una confirmación de este modelo. Pero hay una cosa más importante, que lo que hacen estas transformaciones, en lo profundo, podríamos decir, que está detrás de esta definición, es algo que viene también de décadas anteriores, de lo que podríamos llamar a lo mejor una propuesta más progresista en educación, y que parte en la reforma de los 65, 67, ¿cierto? Es decir, la conexión entre economía y educación. Es decir, y eso es algo que profundiza al extremo la reforma de la dictadura y la posterior confirmación de estas políticas de los gobiernos que siguen. Pero esa conexión es fundamental, y claro, y en esa discusión, todo lo que nosotros podamos significar bajo la palabra pedagógica, como decía Silvia, ¿cierto? Pasa a segundo plano. ¿Te fijas? Esta es la conexión fundamental. La educación no te sirve por sí misma, sino que te sirve porque tú vas a estar preparado para poder producir más, en mejores condiciones, y consumir más, por así decirlo. Y aquí vienen todas las metáforas de la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí también me quedo para pasar a la siguiente pregunta. Sí, igual recordar que si están saliendo dudas por parte de los demás que están, que las vayan haciendo por el chat, o si quieren levantar la mano para hacer la pregunta a los expositores. Bueno, la siguiente pregunta que teníamos nosotros, por lo menos, era ¿cuáles son las evidencias que han marcado este sistema en la educación actual? Yo creo que seguimos con la misma ronda. Así que, José Miguel. Gracias, Maite. Bueno, ¿qué consecuencias se evidencian a partir al día de hoy de este diseño de mercado y del que hemos conversado? Lo primero que cabría decir a este respecto es que, pese a que, como bien se señalaba en la introducción, Chile es presentado, bueno, y lo es, como un ejemplo de extremismo de desarrollo neoliberal y de mercado en educación, pese a eso, esta reforma y su posterior proyección bajo los gobiernos civiles tampoco consagraron un mercado puro, por así decirlo, como lo sueña la teoría económica neoliberal más ortodoxa, un mercado perfectamente competitivo, con muchos oferentes, muchos demandantes, en igualdad de condiciones y bajo efectiva libertad de acción, y que toman decisiones racionales y todo eso. En el mercado educativo chileno se mantiene intacto un rasgo que ha sido característico de toda la historia larga de la educación chilena, que es su carácter bifurcado, la separación que siempre existió en nuestra historia entre una educación para las élites y otra distinta para las masas, para el pueblo, para los sectores populares. Es cosa de ver la actualidad, por ejemplo, cómo se completa, por un lado, el circuito de reproducción y cultivo de la vida desde las élites, a partir del sistema de escuelas particulares pagadas, que acoge a cerca del 7% de la matrícula escolar, y con el cual la llamada ley de inclusión de Michelle Bachelet no se metió en lo absoluto, dicho sea de paso. Y cómo este sistema particular pagado se vincula con el llamado sistema de universidades Cotamil, que son proyectos altamente exclusivos, vinculados a órdenes religiosas, a grupos empresariales, y que recientemente han desplazado a la Universidad de Chile y la Universidad Católica como espacios que históricamente monopolizaron la formación y reproducción de élites en Chile. Y en el otro extremo tenemos como el crecimiento de la educación particular subvencionada, creada por la dictadura, pero muy fuertemente expandida con los gobiernos de la concertación, se ha dado a expensas de la escuela pública gratuita, y ha ido directamente de la mano también con el crecimiento de la educación superior privada masiva y lucrativa. Este tránsito, entonces tenemos por un lado el tránsito de la escuela pagada a la Universidad Cotamil, y de la escuela subvencionada a la educación superior masiva y lucrativa, que muchas veces se corresponden después con el mercado laboral y la estructura social. Entonces, una primera consecuencia es que este mercado bifurcado termina muchas veces reproduciendo desigualdades de origen. Y una mención también a la educación masiva lucrativa, que también reproduce otro rasgo característico del Chile oligárquico y hacendal del siglo XIX, que es la explotación rentista, en vez de la competencia moderna por calidad que imaginaban los neoliberales. En varias investigaciones que hemos podido realizar se ha mostrado cómo
este tipo de instituciones de educación superior que han protagonizado la expansión de esta y son las que más se han beneficiado con ella, son también las que menos invierten en insumos básicos para la docencia y cuyos egresados y egresadas se proyectan hacia el mercado laboral en las condiciones más precarias. En el fondo no necesitan invertir mucho ni competir por calidad como imaginaban los neoliberales, porque no lo necesitan. Saben que con las expectativas sociales que hay hacia la educación superior, siempre van a contar igual con una larga fila de estudiantes año tras año esperando ingresar a ella. Bueno, por otra parte, además de estas consecuencias más estructurales, si se quiere, el mercado educativo también ha tenido consecuencias en práctica y en formas de subjetivación. Hablaba en la pregunta anterior sobre la libertad de elegir de las familias como una condición esencial de un mercado educativo, bajo el supuesto de que esta es la elección que va a forzar a las escuelas a competir por desarrollar la mejor calidad posible. Pero, si mira, toda la investigación sobre elección de escuelas en Chile muestra que las familias en realidad no viven este proceso como una experiencia de libertad, sino más bien como una experiencia agobiante, donde prima la sensación fundada de que las opciones que realmente las familias tienen disponibles son muy escasas, y el criterio fundamental de elección muchas veces es el carácter social de los estudiantes, con quién se van a juntar mis hijos. Y bueno, el mercado de escuelas subvencionadas aprovecha bien esto y no apuesta tanto por la calidad, sino más bien por la selectividad de los estudiantes, acompañado también por mecanismos de medición y rendición de cuentas como el CIMSS o la PSU que refuerzan esta lógica de seleccionar estudiantes que permitan puntuar mejor en estos indicadores. Bueno, el agobio de los actores educativos también va de la mano con otro rasgo que es necesario, como decía, para la construcción de mercados en educación, que es esto que señalaba de la permanente medición y cuantificación de las prácticas educativas. El peso enorme que tienen pruebas como el CIMSE o como la PSU en nuestro sistema son percibidas, según las investigaciones cualitativas con estudiantes, como experiencias agobiantes también, como entrenamiento espurio, pero los que tienen que embarcarse sí o sí porque son la única forma de entrar a la educación superior. Y bueno, sobre esto más extremo aún es el problema de agobio para los profesores del sistema escolar, sometidos crecientemente a procesos de evaluación del desempeño, de los que muchas veces dependen sus remuneraciones. Sobre esto la investigación muestra que los profesores no perciben estos mecanismos como aporte a la enseñanza-aprendizaje, sino más bien como mayores exigencias burocráticas que se suman a una carga laboral que ya de por sí es muy abultada. Entonces, este malestar ha estado mucho a la base de las importantes movilizaciones que el magisterio chileno ha protagonizado en los últimos años contra el agobio docente como una de sus banderas fundamentales. Entonces, en síntesis, uno podría concluir respondiendo a la pregunta que el efecto real de las políticas neoliberales en educación ha estado marcado por un lado por la desigualdad y la segregación, y por otro lado por el malestar y el agobio de los actores educativos, que ha estado a la base de la resistencia y los malestares y las movilizaciones que se han desarrollado en los últimos 15 años y que han sido parte importante del proceso histórico que hoy día, sin ir más lejos, nos tiene discutiendo una nueva constitución para poder avanzar, ojalá, en la superación del actual modelo chileno neoliberal. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, José Miguel. Silvia, te damos el pase. Sí, bueno, yo igual quisiera como referirme respecto a la segunda pregunta y las consecuencias. Claro, efectivamente tenemos, y hasta ahora, tenemos una brecha educativa bastante grande y educación parvularia no es la excepción. Hay, por ejemplo, hay escuela para las élites y también hay escuela para el niño y niña, en este caso, más popular o que se desenvuelve en un contexto de vulnerabilidad propiamente tal. Y eso uno lo ve a diario en educación infantil, y como educador de párvulos en ejercicio, es lamentable, sobre todo, por ejemplo, en temas de pandemia. Un niño, en este caso de 0 a 5 años, no va a tener un retroceso en su aprendizaje, a diferencia del niño y niña más vulnerable, porque tiene todo a su favor, tiene un capital cultural que lo respalda, un capital económico también, y es frustrante, es muy frustrante porque uno como profesor hace que se autoexamine y uno dice, quizás lo estaré haciendo mal o quizás lo estaré haciendo bien. Entonces, es muy difícil hacer, es una lucha constante. Sí, igual es difícil, pero es una lucha constante contra las brechas educativas. Uno se siente como docente como si estuviera peleando David contra Goliat.
por hacer esa analogía, y en educación parvularia uno se lo ve también. O sea, yo como educadora en ejercicio y otras colegas, a diferencia de los profesores de educación básica, de educación media, si bien ellos ya están bastante agobiados, nosotros estamos como también agobiadas, y además que hay algunos jardines o escuelas que no respetan, por ejemplo, las horas no lectivas. Entonces, y pasa mucho ese fenómeno de no respetar las horas no lectivas en jardines particulares pagados. Una educadora trabaja de 8 a 5 sin parar, estar todo el día en aula, y el tiempo para planificar se lo lleva para la casa. Entonces, es frustrante. Si uno lo ve como consecuencia a niveles más de desarrollo profesional, además de los sueldos bajísimos, una educadora de párvulos gana en promedio 470.000 pesos, trabajando de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. O sea, ¿quién vive con 470.000 pesos? Nadie. Sobre todo en este país que es extremadamente neoliberal, nadie vive con ese dinero, y más una persona que estudió y que se preparó para ganar esa cantidad de dinero. Y bueno, ahora si uno lo ve en retrospectiva, sigue todavía, por ejemplo, este gobierno de hacer de alguna manera en mercantilizar aún más la educación parvularia con sus proyectos de sala cuna universal. También hubo un proyecto que querían reformar los niveles de transición, si no me equivoco, de hacer el kinder obligatorio, escolarizando a los niños y niñas aún más. Bueno, también el que se mencionó es de sala cuna universal, el cual el año 2019, justo en el calor del estallido social, salieron colegas a manifestarse, se armaron coordinadoras también, incluso después de eso se formaron grupos de educadoras de párvulos en defensa de la educación inicial. Entonces, esas son como las consecuencias que uno ve, y producto de este despojamiento que hizo la dictadura de toda la pertinencia pedagógica y de todo lo provechoso que le podemos de alguna manera sacar a los niños y niñas de su aprendizaje. Eso, yo lo quiero dejar hasta ahí. Súper, muchas gracias. Profesor Daniel. Sí, claro, estaba leyendo los apuntes que tomé para esta pregunta, y claro, están súper relacionados, casi textuales, con lo que dije anteriormente, la idea que podía rescatar sobre los cambios estructurales, lo que es lógico, de hecho, pero yo creo que la principal consecuencia es que hoy día es muy difícil no evaluar el sistema educacional chileno como un sistema construido intencionalmente con una alta segregación. O sea, claro, a lo mejor uno podría esperar, ¿cierto?, este juicio de alguien que tiene una posición más crítica, pero esta expresión, incluso con la idea de que el sistema chileno es construido como un sistema de clase, intencionalmente como un sistema de clase, está también presente en informes internacionales. Entonces, es una visión como desde fuera que reconoce esto, que claro, cuando uno comenta o empieza a comentar este detalle, resulta increíble para muchos países vecinos, y cierto, y que a veces miramos un poco por encima del hombro también. Yo creo que eso es fundamental. Y eso además es posibilitado o expresado en términos de tener tal vez una cierta resonancia con lo que era un sistema meritocrático, ¿cierto?, en la obsesión por la evaluación. Es decir, todo se evalúa. Se presentaba, yo recuerdo incluso en los 90, como un gran mérito que todos los procesos de estandarización, ¿cierto?, y de evaluación en Chile ocurrían a todos los niveles. ¿Te fijas? Entonces,
esta evaluación, por ejemplo, en educación es total, digamos, como bien decía Silvia, ¿cierto? Pasa por una serie de procesos que van escolarizando lo que se supone que no es escolar todavía, ¿cierto? O que se tiene que resguardarse como no escolar, y que se sube también en el sistema en términos de los años de escolaridad a otra parte que debiera estar un poco fuera de pensado de la escolaridad, que el espacio universitario. Entonces, tenemos estándares, en el caso de las carreras de pedagogía, con una acreditación obligatoria. Todo está regulado y evaluado, es decir, y todo con la misma lógica. Entonces, de alguna forma, en este estado, ¿cierto? Y el cambio del modelo que hablábamos en la primera parte, de un estado evaluador que no se responsabiliza, tiene una contrapartida en base a esta fuerte, a esta obsesión con la evaluación, o a esta seducción que tienen todos los grupos políticos, como dice Alejandra Falabella, en este concepto, ¿cierto?, del término de evaluación, pero que sí responsabiliza. Es decir, de alguna forma, y esta es una idea que también la podemos expresar en una duración muy larga, ¿cierto?, en todo el sistema escolar, pero que de nuevo aparece extrema en Chile, que es la idea que estos sistemas de evaluación se transforman en sistemas distribuidores de la culpa, por decirlo de alguna forma. Es decir, la culpa no está en el sistema, la culpa no está en la sociedad, la culpa termina siendo de los actores finalmente. Es decir, esto común, que debiera preocuparse, ¿cierto?, por la transmisión cultural, ¿cierto?, por el traspaso y la recreación cultural intergeneracional, termina simplemente dejando eso entregado a determinados actores, ¿cierto?, con esta falacia, además de que es estructurado en base a la libertad, a la libre elección, etcétera, etcétera, como digo, como si habláramos de una sociedad ideal, pero que sí responsabiliza. Es decir, yo no me responsabilizo por esto, pero sí atribuyo responsabilidad, y por lo tanto salvaguardo la promesa salvífica, ¿cierto?, de la meritocracia, por así decirlo. Y eso me parece muy fundamental, tan fundamental como problemático, ¿no? Porque si nosotros lo pensamos ya a 3 décadas, por lo menos, de estos procesos, hay un sentido común también que piensa la educación así. Y ese sentido común, digamos, el tercer punto que iba a ser, las principales metáforas para pensar la educación, para definir la educación, para hablar de educación, son tomadas desde el mercado y desde la economía. Es decir, la idea de, ¿cierto?, la idea de inversión, de capitalización, ¿cierto?, de réditos, terminan subsumiendo cualquier otra posible conversación. Y claro, y limita. Y por eso, además, los problemas tienden, como decía antes, tienden a ser definidos siempre como problemas de gestión. Es decir, de nuevo, todo lo que sea una reflexión mayor queda afuera. Esto simplemente, y esta no es una receta nueva de nuevo, y aquí lo interesante es ver, también la larga duración en que, particularmente lo que estudio yo, digamos, que son los fenómenos curriculares. Esta es una receta muy vieja, o sea, la idea es que desde la administración privada, desde la economía, van a venir las soluciones al sistema educacional. Eso parte, ¿cierto?, prácticamente por la creación y masificación de los sistemas escolares, y no se mueve. Y es la misma receta que vuelven en olas tecnificadoras, ¿te fijas? Algunas de ellas, en nuestro caso por lo menos 3, digamos, la de los 60, la de esta dictadura por dictadura. O sea, no nos olvidemos que esta reforma, tal vez la municipalización la que vemos con mayor claridad, pero las otras están en lo que nosotros llamamos, lo que podríamos decir, la dictadura por dictadura, ¿cierto? Es decir, ahí la LOCE, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y todos los procesos que van son esta herencia que no se niega, se fija, sino que se confirma. Y claro, y que viene en definitiva también en una tercera ola, que yo diría que es la cooptación también de los movimientos sociales en la década en la primera década del siglo XXI, ¿cierto? En que termina con esta idea de que hay que garantizar calidad, confirmando, ¿cierto?, un sistema que distribuye desigualdad y vía la evaluación. Es decir, con eso se termina a completar esta tecnificación y este modelo, digamos, que se confirma. Entonces a mí me parece tan interesante como las consecuencias que vemos
que vemos como lo que estaba diciendo, la confirmación o la profundización de algo que ya venía antes, que son críticas permanentes al sistema educacional, pero que en Chile adquieren un caso extremo. Muchas gracias. Hoy nos llegó justo una pregunta, igual tengo una para cada uno, pero primero con la que escribió Alexander. Decía, agarrándome con las palabras de Daniel, ¿qué relación habría entre la educación post-dictadura y la salud mental de Chile? Bueno, no sé si soy... en la vida académica tendemos a tratar de hablar de las cosas que estudiamos, digamos, y la salud mental no es una de ellas. Pero claro, me recojo las palabras que de Silvia y José Miguel con el tema del agobio, por ejemplo, que es un tema que no viene en la academia, viene también de los actores. Pero esta conexión entre un sistema educacional altamente tecnificado, ¿cierto? Y salud mental fue también algo que estuvo presente en la crítica a la escolaridad en los momentos que precisamente esta idea, que son los años 60-70, llega a América Latina. Es decir, se escribieron muchos textos que tenían que ver con textos con títulos como, por ejemplo, Escolaridad, Locura, y no sé, y algo más, digamos, que tenían esta idea de cómo el sistema escolar también tendía, ¿cierto?, a enfermar, por así, y enfermedad. Ese era el otro concepto que me faltaba. Entonces, es una crítica que no viene a lo mejor de la influencia más fuerte de la psicología en educación, vinculada tanto del conductismo, el cognitivismo, después, etcétera, etcétera, sino que viene de procesos que piensan también, no sé, particularmente la tradición psicoanalítica, ¿te fijas? Y que tienden a pensar la educación como un sistema que genera estos problemas también, ¿te fijas? Y cómo, así como la escolaridad construye el fracaso escolar, también algo que debiera ser todo el desarrollo personal termina truncando, restringiendo determinadas posibilidades que van generando. Yo por ese lado lo podría contestar, pero digamos, no me atrevo a hacer, porque además probablemente hay personas que han estudiado el tema, algo más específico no puedo, pero es algo que precisamente tenemos que ver en términos, a lo mejor, de algo que nos faltó y que me quedó dando vuelta cuando leía la idea de la pregunta, la palabra puntualmente. ¿Mm? O sea, claro, porque hemos hablado de procesos bien globales, pero los impactos en el cotidiano escolar, cuando no estaba seguro de si hacer una presentación o no, recordaba algunos testimonios, por ejemplo, de esta parte más represiva, ¿cierto? Que implicó, por ejemplo, que determinadas personas vinculadas claramente al proceso dictatorial, ¿cierto?, militar, entraran en los colegios o tuvieran como cosas que decir. Relatos de profesores o de educadoras, por ejemplo, en una tesis que no recuerdo la autora ahora, pido disculpas, pero ella hablaba de cómo las esposas, por ejemplo, de oficiales, supervisaban, sin ningún otro mérito que eso, determinados jardines, ¿cierto?, y lo que se estaba haciendo allá, ahí, pero también si uno lo ve en lo que va a ser el modelo de los 90, ¿cierto?, o los cambios que se dan en los 90, también cómo esa autoridad pedagógica es sobrepasada, ¿cierto?, por la autoridad de la propiedad, digamos, por quien es dueño del colegio. Entonces, ¿y cómo afecta eso el cotidiano escolar también? Yo creo que por ese lado es algo que todavía tendríamos que, habría que buscar una respuesta para la pregunta. A mí me parece muy interesante, pero como digo, aparte de estas reflexiones, no me atrevo a decir como cosas porque no es un tema que he estudiado en detalle. Muchas gracias. Igual quería añadir que hace más o menos un mes y medio es un psicólogo que está bastante contra la escolaridad chileno, Le Cannelier, sacó igual como un publicado de que la infancia chilena es la más infeliz de toda Latinoamérica y se condice de que igual es la más escolarizada. Que, ahí va a tomar un poco como la pregunta que le iba a hacer a Silvia, pero nos llegó otra de Sofía que dice, ¿cómo consideran que afectó la dictadura en la carga académica y horaria de distintos niveles de la educación? Yo creo que es pregunta abierta, no sé si capaz José Miguel quiera como responder, como también tocó el tema del agobio laboral.
Y no sé si Víctor quiere hacer una pregunta porque tiene como el micrófono desactivado. Oye, yo sí podría comentar algo de eso, pese a que comparto con Daniel la presión de extenderse mucho en temas de los que uno no es especialista. Eh, y temas como más bien de currículum, yo quiero ser bien respetuoso de eso, dejarlo como a la gente que sabe, pero sí, lo que yo creo que se puede señalar y que se conecta un poco con la conversación que hemos tenido previamente es que en la medida de que los dispositivos de medición y de evaluación, en esta lógica, como bien señalaba Daniel, de un Estado que no se responsabiliza, pero sí distribuye culpa, en la medida que estos tipos de dispositivos toman una tremenda centralidad, que el SIMS es fundamental para determinar desde el futuro de la escuela misma, si se cierra o si no, hasta los recursos que le llegan, los sueldos de los profesores, etcétera, la consecuencia lógica y probablemente inevitable, eso es un desplazamiento de las prioridades, de las horas, de los tiempos, de la energía de la escuela y de todo el dispositivo escolar hacia aquellas cosas que mide el SIMS, o lo que mide la PSU, o lo que miden en general los mecanismos de control y rendición de cuentas, y por supuesto eso termina siendo en el largo plazo tentatorio contra una comprensión, si se quiere, más sustantiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sobre eso quizá yo creo que los colegas pueden profundizar más que yo, pero me parece importante hacer ese marco de la vinculación con la centralidad de los dispositivos evaluadores, que también creo que incide un poco en lo que se discutía en la pregunta anterior del tema de la relación con la salud mental. Hoy día tuve niños de 12 años estresados, agobiados por la cantidad de tareas, la cantidad de exigencias formales que tiene la escuela. Y una vez discutí esto con un amigo que es padre y que se quejaba un poco, dice, los cabros chicos lloran mucho ahora con todo lo... Y yo decía, pero es que el colegio al que va, los cabros chicos ahora no tienen nada que ver con el colegio al que íbamos nosotros. Tiene un nivel de exigencia formal y burocrática y de tarea y de rutinización que no tiene nada que ver con el que teníamos nosotros. Entonces, esta sociedad de niños que está construyendo niños estresados se refleja mucho también en esta vinculación con la tecnificación de la educación que señala Daniel, me parece. Uy, antes de hacer la última pregunta, quería ligar esto último hacia una pregunta hacia Silvia, porque claro, hablaba de que la educación infantil como en la dictadura, más que tener como cambios estructurales, o sea, sí, un cambio bastante estructural, se dedicó un poco más como al asistencialismo. Ahora pasa como lo contrario, como la educación parvularia ha resistido un poco a la escolaridad, pero cada vez con las leyes que están sacando, como que la escolaridad está más cerca y también se nos critica a nosotras como que tenemos que preparar a los niños para el primero básico y para enfrentar la básica. Eso también cómo se ve como relacionado como en la práctica misma, porque claro, yo lo veo desde fuera como estudiante, pero tú como educadora. Sí, yo concuerdo contigo, Maite. Em, es difícil, sí. Obviamente el cambio desde una educación parvularia integrada con las teorías educativas de, no sé, Montessori, Pestalozzi, y que iban a la postre a conformar los primeros kindergarten en el año 50 bajo el alero de la Universidad de Chile, de pasar a eso, a una educación infantil, parvularia, asistencialista, de que lo importante es que el niño esté bien, que hay que estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde para que los papás puedan trabajar. Esos son cambios estructurales bastante grandes. Si bien ha habido durante el transcurso del tiempo avances significativos, pero yo siento que falta todavía, por ejemplo, desde la dictadura no solamente la educación se mercantilizó, sino que también la labor del profesor, pasar de ser profesores sindicalizados a colegiados, donde hay grandes diferencias, regirse en esos tiempos por el Código del Trabajo. De hecho, entre varias cosas más, sin lugar a dudas, ha sido un cambio fuerte en educación infantil. Ha sido igual una lucha constante de tratar de hacer todo lo posible que como docentes
en educación parvularia nos digan, no, nosotros no estamos para cuidar a los niños y niñas, no, no somos cuidadoras, somos docentes, somos, al igual que cualquier docente, ya sea universitario o de educación básica, somos líderes de los procesos pedagógicos. Y claro, ahí últimamente ciertos gobiernos se han de alguna manera abanderizado con esta consigna, o sea, no ciertos gobiernos, un cierto gobierno, no voy a decir el nombre, se han abanderizado con esta consigna de los niños primero. Claro, pero ¿hasta qué punto son los niños primero? Es como, eso no me dice nada, claro, porque quieren aún más mercantilizar la educación parvularia con este proyecto de universalidad en educación parvularia, cuando la educación parvularia es el nivel educativo más universal del país, con un 95% de cobertura, y mientras el 5% restante asiste a modalidades no convencionales. Entonces la educación en primera infancia se les asegura a los niños de Chile sí o sí. Entonces, no hay, es una visión bastante mercantilista y efecticista al fin y al cabo, que no llega a solucionar nada. Entonces, y más aún es más complejo cuando existe la educación para unos niños más ricos y unos niños más, en este caso los niños más de la pobla. Muchas gracias. Hoy no sabemos, ya llevamos como una hora. Si alguien más tiene como preguntas, sino para empezar a cerrar. O ustedes quieran decir como lo último. A mí igual me he quedado como algunas dudas del término calidad. Yo creo que igual se ha ocupado bastante, se utilizó yo creo que para el 2011 como una lucha estudiantil, creo que al final se la cooptó como el mismo sistema. Como decimos, como esto es calidad, bueno, respondan como estos estándares, y estándares súper como neoliberales. Y también como a los cambios curriculares que han existido. Entonces, no sé si podemos terminar como con esas ideas, si quieren decir algo, de que hay más preguntas. ¿En orden o hablo más? ¿Sí? Dele más. Claro, es interesante el juicio que hace Maite. Yo creo que opera para los dos lados. Fíjate, yo creo que esto que se llaman los significantes flotantes, los significantes vacíos, ¿cierto? Que son los que te permiten a ti contribuir cierto consenso, cierto convencimiento, cierto proyecto hegemónico, ¿te fijas? Por ejemplo, ¿cómo no estar de acuerdo con alguien que enuncie como deseable una educación de calidad para todos? ¿Te fijas? Ahora, ¿qué significa eso? Y bueno, y si esto es medible en realidad, si ese es el tema, ¿cierto? Porque el punto es como cuando yo voy a medir cuánto me he avanzado en calidad, eso siempre responde a determinados criterios. Entonces, yo creo que una cosa es tal vez cuestionar o cuestionarse esa misma idea, pero que también sirvió mucho al movimiento estudiantil. Te fijas, el 2006 y el 2010, una educación pública gratis y de calidad para todos. O sea, insisto, eso te permite construir, pero es algo que hay que llenar en el contenido, y ahí vienen estos procesos, ¿cierto?, de cómo que también son cooptados después. Tal vez una posible idea sería qué tanto estos procesos de aseguramiento de la calidad realmente han repercutido o cuál es la relación que tienen con la situación de desigualdad, por ejemplo, estructural en el país, digamos. ¿Hasta qué punto, inclusive la propia lógica del sistema, hasta qué punto estos procesos de aseguramiento de la calidad han logrado quebrar esa segregación, digamos, por utilizar estas mismas metáforas que estoy diciendo que nos llenan, digamos, la oferta de distintas calidades, ¿cierto?, educacionales, digamos. Entonces, es interesante eso, cómo también la calidad a lo mejor ha servido para confirmar esta desigualdad, más que para quebrarla, digamos, que podría ser tal vez lo deseable en la utilización por los actores, ¿cierto?, por los distintos movimientos. Y yo no sé si es eso, pero me gustaría ver
aprovechar de dar dos o tres ideas sobre la última pregunta, cómo acabar con esto un poco. Entonces, y de nuevo, tal vez el preocuparnos no solamente de aquello que nos permite mantener la conversación, ¿cierto?, sino también del contenido de eso, que es tal vez donde hay mayores disputas. Obviamente, vi una obviedad, que es que en el proceso constituyente, o sea, lo fundamental, creo yo, y a lo mejor hay una cierta tradición ahí de creer que mediante la ley, mediante el decreto, podemos cambiar la realidad, pero la regulación de la educación como un derecho me parece básica, digamos, dentro de ese proceso constituyente, independientemente, y como un derecho humano, como un derecho humano, independientemente del desarrollo teórico posterior, un derecho de, no sé, de determinada generación, un derecho social, etcétera, pero fundamental que esa idea de la educación como un derecho humano esté instalada y sobrepase por encima, digamos, y se sitúe por encima de la idea de la educación como un mercado, ¿cierto? Eso me parece algo fundamental en términos de que, claro, de que se produzca esa norma. Y creo que además hay un autor que leí a propósito bueno, se te pide decir cosas a veces sobre procesos que estás viviendo también, como la pandemia, ¿cierto? Y llegué a un libro de Boaventura de Sousa Santos, que escribió un libro muy pequeñito que se llama La cruel pedagogía del virus, ¿cierto? No sé si alguien la vio o no, que es un libro muy pequeñito y es la promesa de un libro posterior en que desarrolla este idea. Pero si uno lo piensa desde Chile, nos ayuda a pensar mucho esto. ¿En qué sentido? Que él dice el articulador, ¿cierto?, del vínculo social por el mercado como único articulador, en esta situación es puesto en cuestión y aparecen dos actores que habían sido postergadas por las políticas de los años 80, 90, ¿cierto? Y el cambio de siglo dependiendo del contexto regional en que estemos. Que el Estado por un lado, pero también la comunidad. Es decir, aparece tal vez con esta idea de que el pueblo ayuda al pueblo, ¿cierto? O nos ayudamos entre nosotros, cuando no podemos descansar eso en otros actores más abstractos, pero por otro lado, el Estado que sí tiene que intervenir porque no hay otra opción. ¿Te fijas? Entonces, creo que la reestructuración de un sistema con un mayor balance, a lo menos, entre estas tres entidades articuladoras del individuo y la sociedad, por así decirlo, ¿cierto? Estado, mercado y comunidad, me parece que es fundamental pensar ese lado. Y de alguna forma, también a lo mejor en una autocrítica, ¿cierto? El Estado garante, el Estado docente, el pensar el sistema educacional como un sistema constructor de nación, también tenía sus problemas. Problemas que no aparecen a lo mejor en este discurso que nos hemos situado más en el tema de la desigualdad, de la segregación, de la estructura, sino también de lo que hoy día entendemos esta idea de un país imaginado como nacional, ¿cierto? Cuando en realidad lo que tenemos, hablar de pluriculturalidad, de plurinacionalidad, es nada más que constatar un hecho, y la idea de cómo eso tiene en un Estado también distinto, pero un Estado también que no anula la comunidad. Digamos, el sistema escolar también ha sido históricamente un sistema de estandarización, por sí, es su esencia, estandariza la cultura, ¿te fijas? Entonces, el entrar en este diálogo, tal vez, si es que queremos dejarnos educar por los tiempos que hemos vivido, como país, en base a la revuelta, ¿cierto? Y en base a lo que hemos vivido en los años, yo en estos ya casi 2 años de pandemia, creo que pasa por ahí, y en ese sentido, la idea creo de que no todo tiene que estar resuelto en el Estado para asegurar nada, que es imposible asegurar, digamos, es fundamental, bueno, que algo que se asegure sea la participación de los actores. La participación de los actores y en ese sentido del profesorado, de lo que hemos hablado, y que participe una participación de los actores además que garantice la posibilidad de participación, es decir, algunas de las preguntas que veía ahí de cómo ha cambiado el trabajo docente, por ejemplo, que hay un tiempo, o sea, el control de tu tiempo, el control de tu cuerpo en determinadas es fundamental para potenciar o impedir la reflexión. O sea, si una persona tiene que estar todo el tiempo frente a la sala de clases generando planificaciones, generando lo que el modelo te pide, es decir, reafirmando la confianza en los modelos, no en los procesos reflexivos de los actores, es algo que me parece fundamental, digamos, en eso. Y tenía un par de ideas más, pero creo que ahí es bueno.
Oh, profe, justo se mutió, pero se entendió la idea. No, que creo que hasta ahí está bien, digamos. Y si hay después un poquitito, puedo decir un par de cosas más. Súper. Voy a leer un comentario que nos escribí sola, que justo con la última palabra que decía Silvia. El hecho de tener un concurso para una vacante, incluso para entrar al jardín, provoca estrés y pequeños contratamientos psicológicos. Y hay pequeños contratamientos psicológicos. Y es verdad. Y yo creo que Sí, marca de primera infancia. sí, efectivamente, incluso cuando yo hace 5 años que me titulé, estaba buscando un primer trabajo en un jardín particular pagado y que ya estaba haciendo pruebas a los niños para entrar a medio mayor. Niños de 3 años, de 3 a 4 años. Y yo igual quedé como para adentro, y eso genera estrés y la presión y eso que tiene también con lo que se decía al principio, que las familias no hay libertad de enseñanza de la familia, al contrario, como decía José Miguel, se agobian. Y en los jardines infantiles o escuelas donde hay niveles de transición, no escapan de esa lógica de esa realidad. Incluso ahora que está el nuevo sistema de admisión escolar, las familias de todas maneras se frustran porque sus hijos no quedaron seleccionados en este colegio y quedaron en otro colegio que apelaba como, por ejemplo, o sea, que el criterio es como cercanía. Entonces, eh, es un tema de salud mental que hay que considerar. De hecho, ya hace un par de semanas estaba leyendo una columna de opinión, si no me equivoco, en CNN, de un psiquiatra infanto-juvenil bastante conocido en Chile, que ahora yo no recuerdo su nombre, donde mostraba una estadística que los niños menores de 7 años en Chile son los niños más estresados de América Latina. Y más aún con la pandemia, donde ellos estuvieron la mayor parte encerrados en sus casas, en clases online, si es que también tenían la posibilidad de tener un computador con internet, lo cual yo soy testigo de que eso no es así. La gran mayoría de los niños menores de 7 años en Chile no tenía las condiciones para tener un internet y un computador de calidad, y eso el gobierno, el Estado no se lo aseguró. A diferencia de otro niño que vive de Plaza Italia para arriba, donde, claro, puede estar encerrado, pero tiene grandes comodidades. Entonces, sí, efectivamente, no solamente provoca estrés en las familias, sino en los niños más pequeños. Entonces, si está el eslogan de los niños primero, bueno, tienen que haber políticas profundas sobre salud mental. Es verdad, muchas gracias Silvia. No sé si José Miguel quieres decir como últimas palabras, las últimas reflexiones de lo que se ha hablado. Sí, ya estamos un poco en el modo de la pregunta 3, por así decirlo. Sí, sí, igual Sí, llevamos una hora, yo creo que en la vida sí, online hay que cuidarse sí, también con los tiempos que uno está con la estoy, pantalla. sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que había una discusión también interesante respecto de la calidad de lo que plantea Daniel, que me decía son mis temas de investigación, pero creo que no dará el tiempo ver al tragar, porque sí, quisiera efectivamente abordar un poco el cierre de cómo nos proponían la pregunta final de cómo podemos acabar con estas consecuencias de la vocación neoliberal implementada por la dictadura. Y la verdad que es una pregunta bien compleja, de difícil respuesta. Probablemente la respuesta no la podemos agotar en esta conversación, pero ya el hecho mismo de hacernosla es valioso. La verdad que en estas fechas, muchas veces y con razón, conmemoramos todo el dolor de la violencia y la represión que dejó la dictadura cívico-militar, todas las aberraciones del experimento neoliberal extremo que nos dejó, y en el cual la política posterior de la transición se acomodó de lo más bien, lo administró, lo llevó incluso más allá en varios ámbitos que la dictadura ni siquiera pudo, ni siquiera se atrevió a avanzar. Pero también creo que le debemos también a muchas generaciones de luchadores y luchadores sociales que no quedan no solamente en la denuncia, ni tampoco refugiarnos solamente en la nostalgia. Yo creo que la educación pública antes de la dictadura logró cosas importantísimas, fue la base de quizás lo mejor de nuestra tradición educacional, pero también es cierto que tampoco nunca logró universalizarse,
y también siempre reprodujo patrones de dominación clasista y patriarcal. Hablaba un poco de la bifurcación hace un rato, y un ejercicio análogo se podría hacer respecto a la dominación patriarcal y, por ejemplo, la concentración de las mujeres en educación superior en áreas que tienen que ver con el cuidado de los servicios versus la tecnología, administración y comercio, donde la presencia de mujeres es prácticamente nula. Pero bueno, yo creo que la comprensión de la fisonomía de la educación neoliberal es fundamental, no solamente para denunciar sus injusticias, sus contradicciones, sino también para imaginar y conversar cómo la superamos. Y ensanchar la imaginación es fundamental, porque si hay algo que es escaseado en estas décadas es precisamente eso. Llevamos décadas de una institucionalidad preocupada de pensar, luego de que ya no resultó la apuesta neoliberal extrema de los 80, de que dejemos que la gente vote con los pies nomás y la propia dinámica del mercado va a diferenciar la educación de calidad de la educación no de calidad, un poco la discusión que planteaba Neda hace un rato. Después, sobre los 90 en adelante, llevamos décadas pensando cómo nuevas, intrincadas formas de cómo regulamos, cómo orientamos o cómo guiamos el mercado, como se conoce un famoso informe de los años 2000 que guió mucho del segundo ciclo de reforma en educación superior de los gobiernos concertacionistas, que podemos conversar en otra oportunidad. Y la verdad que eso termina siendo una empresa, la verdad que inútil. La verdad que pretender que el holding empresarial educacional Loret se va a dejar de comportar como una empresa lucrativa es como pretender que dejar un gato cuidando la carnicería y pretender que no se coma la carne. Si hay un principio fundamental, entonces, que creo que debiera orientar cualquier agenda educativa de cambio, más que el cómo regulamos más y mejor la educación privada, que hay que hacerlo también, pero es la reconstrucción y la expansión de la educación pública, como un espacio mayoritario en todos los niveles educativos. Por supuesto, una educación pública que tenemos que reimaginar todavía, distinta a la que tenemos hoy día, una que sea democrática, inclusiva, que sea efectivamente una opción de futuro y un espacio de realización de una plena democracia. Por cierto, que recoja lo mejor de la tradición educativa chilena, de los profesores normalistas, nuestros 2 premios Nobel, la educación pública donde se conocieron los prisioneros, por ejemplo, en el colegio, pero una educación pública también que sea en sí misma un espacio de libertad y de diversidad. Nos han tratado de vender la libertad que nos ha vendido la educación neoliberal, es una libertad para el capital, para los sostenedores, para los que pueden fundar escuelas o universidades, pero no una libertad para las familias. También nos han dicho que la diversidad se trata de poder elegir entre distintas escuelas privadas, y no en la importancia de que también la educación pública sea flexible, sea porosa, sea abierta, y sea capaz de cobijar y hacer dialogar a distintas orientaciones, distintas escuelas de pensamiento, y que todas y todos puedan acceder a ella, no solamente quienes pueden pagarla o quienes pueden acumular el capital cultural suficiente para desempeñarse bien en una prueba de admisión. Por supuesto que en todo esto que acabo de decir no están ni todas las respuestas, ni un programa de cambio acotado, ni detallado, pero para construirlo entre todas y todos creo que es fundamental tener un horizonte de futuro, en virtud del cual discutir las medidas concretas, cómo se financia, cómo se regula, cómo se gradualiza, cómo se reparan las injusticias y los errores del pasado. Por ejemplo, la urgencia de la condonación universal de la deuda educacional, que es una bandera que hemos tratado de levantar con mucha fuerza en estos años también, porque si no vamos a vivir de parche en parche y vamos a terminar tarde o temprano en una crisis mucho mayor. Entonces, nada, solo quisiera cerrar agradeciendo la invitación y reiterar también la felicidad y la disposición de poder contribuir en todo lo que se pueda con este tipo de esfuerzo, orientado a tratar de reconstruir un movimiento estudiantil que ha tenido muy difícil en estos años, pero del que uno fue parte también cuando fue estudiante, y que ha sido fundamental, insisto, como dije antes, en todo el proceso histórico largo que hoy día nos tiene ante la posibilidad cierta de superar la Constitución y el Chile de Pinochet. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, compañeros. Muchas gracias, José Miguel. También muchas gracias al profesor Daniel, que mandó una publicación, un artículo, para que lo puedan mirar, leer, y también seguir generando como todas estas reflexiones. Sabemos que es un tema bastante grande, todos los temas que hemos abordado en los conversatorios son bien, bien grandes para verlo en solo una hora. Entonces, ojalá de seguir generando estas instancias, agradecerles a todos por estar. También recordar que mañana tenemos el último conversatorio. Ahí, Nacha. También mandaron el libro que había mencionado el profe Daniel. Y el viernes vamos a estar haciendo igual un recorrido por la universidad, por distintas facultades, también en conmemoración del 11. Así que eso, nada más que agradecerles. Siento que me voy como con hartas como reflexiones, que creo que eso es lo más importante.